Muy buenos días. Hoy hablaremos brevemente sobre el síndrome nefrítico y el síndrome nefrótico y sus diferencias principales. Primero debemos saber qué son estos síndromes y a qué órgano del cuerpo afectan. Bien, estos son los síndromes que principalmente afectan al glomérulo, afectando de esta manera a las funciones normales del riñón, que son originados por un conglomerado de enfermedades con expresiones similares y que por lo tanto son englobadas en una de estas dos categorías, por lo que no es una enfermedad la que los caracteriza, sino varias. Uno de los principales conceptos que deben apreciarse es la diferencia entre manifestaciones clínicas y la expresión estructural de la enfermedad. Por manifestaciones clínicas entendemos las manifestaciones objetivas, clínicamente fiables y observadas en la exploración médica, es decir, en el examen físico del paciente. En este caso específico podrían ser los niveles de albúmina, hematíes o creatinina en orina, entre otros. Y por expresión estructural nos referimos a los cambios histopatológicos que presenta el glomérulo, observables mediante biopsia renal. Empezaremos con el síndrome nefrótico. La presentación estructural nefrótica generalmente refleja una lesión no inflamatoria de los elementos más distales de la pared capilar glomerular, que puede ser provocada por uno de estos tres mecanismos básicos. Primero, daño en las células epiteliales glomerulares, que puede verse en la enfermedad de cambios mínimos o en la glomeruloesclerosis focal primaria. Formación de inmunocomplejos, que va a conllevar a la subsiguiente activación del complemento en el espacio subepitelial, que puede verse en la nefropatía membranosa. Y por último, las enfermedades por depósitos que afectan a la pared capilar glomerular, que se observa en la amiloidosis y en la nefropatía diabética. Como podemos observar, el hallazgo estructural común en todas las enfermedades con síndrome nefrótico es la lesión importante y extensa de las células epiteliales viscerales glomerulares, dicho de otra forma, de los podocitos, que se ve manifestado por la simplificación o borramiento difuso de los podocitos, también comúnmente referido como fusión de podocitos. Esto es muy importante para entender las manifestaciones clínicas, así como también los cambios histopatológicos que podemos encontrar. Estas presentaciones estructurales nos llevan a las manifestaciones clínicas del síndrome nefrótico, que consisten brevemente en una gran proteinuria, típicamente que excede los 3.5 gramos al día, una hipoalbuminemia debida en parte a las pérdidas urinarias que no se igualan con el incremento de la síntesis hepática de albúmina, edema, lipiduria, hiperlipidemia, aumento de la síntesis hepática de las lipoproteínas, descenso del catabolismo. La falta de la inflamación glomerular y de este modo de lesión tisular grave aguda mediada por el sistema inflamatorio explica otros dos aspectos de la presentación clínica del síndrome nefrótico. El sedimento urinario es relativamente inactivo, es decir, presenta pocas células o cilindros celulares, y la concentración plasmática de creatinina es a menudo normal o solo moderadamente elevada al inicio de la enfermedad. Con esto terminaríamos con el síndrome nefrótico. Ahora vamos a empezar con el síndrome nefrítico. La presentación estructural nefrítica generalmente refleja una lesión inflamatoria del glomérulo, a diferencia del nefrótico, que es no inflamatoria, que puede ser provocada por uno de estos cuatro mecanismos básicos. Primero, formación de inmunocomplejos y activación del complemento en el espacio subendotelial o en el mesangio, como se observa en la glomerulonefritis infecciosa, nefropatía IgA y en algunos pacientes con nefritis lúpica. En el otro mecanismo tenemos los anticuerpos circulantes contra la membrana basal glomerular, como en la enfermedad por anticuerpos antimembrana basal glomerular. En el otro mecanismo tenemos los anticuerpos circulantes contra antígenos anticitoplasmáticos de neutrófilo o ANCA, como los observados en la mayoría de formas de las poliangitis sistémicas. Y el último mecanismo sería por la activación del complemento a través de la vía alternativa, que se ve en desajustes genéticos que afectan dicha vía, adquiridos mediante autoanticuerpos o paraproteínas. El hallazgo estructural común en todas las enfermedades nefríticas es la lesión del endotelio que causa una inflamación del glomérulo. Esto nos va a llevar a las manifestaciones clínicas del mismo, que son una proteinuria importante, aunque esta va a ser menor de 3.5 gramos al día. Ahora bien, el hallazgo clínico característico del síndrome nefrítico
Es un sedimento urinario activo que contiene hematíes, leucocitos y cilindros celulares y granulosos. También vamos a ver un incremento de la creatinina sérica, mientras que en el nefrótico se encuentran niveles normales o moderadamente elevados. Va a haber también una caída de la tasa de filtración glomerular e hipertensión. Bueno, con esto concluiríamos las características generales del síndrome nefrítico y el síndrome nefrótico, mas cabe resaltar que esta explicación tiene como objetivo ser un breve abordaje al tema y no una revisión extensa del mismo. Muchas gracias. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y dime de qué te gustaría que explicase en el próximo video.